candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, que se propone lograr en su periodo de 4 años 1.000.000 de empleos. Y 1.000.000 de empleos en un país como el nuestro, limitado, porque no tiene un mercado de capitales desarrollado, porque si bien es cierto el sistema financiero nacional ha mejorado, está seguro, está sólido, pero le faltan muchas cosas al país para lograr los objetivos deseados. Sin embargo, pues vamos a consultarle al señor Guillermo Lasso cómo lograr este 1.000.000 de empleos, porque de experiencia sí podemos hablar con él, con mucha experiencia en la banca, en los negocios y el conocimiento del país y su economía. ¿Cómo logramos el 1.000.000 de empleos? Clever, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Quizás sea gusto. La última entrevista del año 2016 en Radio Huancavilca, y por eso quiero expresarle a usted, a su familia, a todos los radioescuchas, los mejores deseos de prosperidad y felicidad en el año 2017. Lo mejor para usted, lo mejor para su familia. Clever. Gracias por su optimismo, el 2017. Son los deseos, son los buenos deseos. Siempre el deseo de prosperidad para cada ser humano es una actitud permanente en mí, y obviamente todos tenemos derecho a lograr esa prosperidad y esa paz para nuestra familia. Con relación a su pregunta, usted ha puesto como antecedente mi larga experiencia como emprendedor. He creado más de 100.000 empleos desde el campo privado. Sé cómo hacerlo, a mí nadie me lo ha contado. Yo no tengo un jefe que me manda a decir cosas. Yo entiendo del tema y lo he hecho personalmente. Se respalda en su experiencia. Y ahora, Clever, estoy planteando desde el gobierno facilitar la creación de 1.000.000 de empleos en 4 años de gobierno, apoyado en 6 pilares fundamentales. El primer pilar, eliminar el exceso de impuestos, eliminar el exceso de trámites. En materia de impuestos, eliminar el anticipo de impuesto a la renta, que está golpeando especialmente a los pequeños y medianos negocios del Ecuador. La liquidez de ellos. Porque está bien pagar impuesto a la renta cuando hay renta, pero no puede ser que usted tenga que pagar un anticipo que cuando no hay renta el gobierno no le devuelve el anticipo. Eso ya es un impuesto a la actividad económica, a la generación de empleo. Hay que bajar el IVA del 14 al 12. Hay que eliminar el impuesto. ¿Por qué no al 8 o por qué no dejarlo en el 16? Porque el 12 es la cifra técnicamente adecuada, Clever. Hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, aquel impuesto del 5%. ¿Progresivamente o de una sola? De una sola. Hay que eliminar ese impuesto que encarece las materias primas, los productos terminados, todo lo que consumen los ecuatorianos. El impuesto a las tierras rurales, sobre todo aquellos impuestos prediables que cobran los municipios en zonas rurales donde ellos, de acuerdo con la ley, no tienen ninguna función para desarrollar obras. Impuesto a la herencia. Un padre y una madre trabajan por sus hijos, no para el gobierno. Durante toda la vida usted, Clever, se pasa pagando impuestos. No es posible que una vez que, Dios no quiera, usted fallezca, ese patrimonio se lo lleve el gobierno y no sus hijos. Ahora nos está dando un nuevo trabajo el presidente saliente, incluir en nuestra reforma tributaria la eliminación del impuesto a la plusvalía. Un impuesto que va a golpear a las familias de clase media, aquel padre y madre de familia que con esfuerzo ha ido pagando la hipoteca de su casa en Samanes, en La Alborada, y que quiere venderla para comprar una mejor casa, pues desde ahora van a tener que pagar un impuesto excesivo sobre la utilidad que le haya producido esa casa. El 75%. Eso es algo injusto. Por eso yo le digo a todos los ecuatorianos, tranquilo, que si usted quiere que se derogue el impuesto a la plusvalía,
vote por las listas 21 de Creo, vote por la opción del cambio, que nosotros desde el 24 de mayo del 2017 iniciaremos todos los trámites necesarios para derogar la ley de impuesto a la plusvalía que acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional. Hay que eliminar en los impuestos, los excesivos impuestos sobre espectáculos públicos. Entre derechos e impuestos, cada entrada a un espectáculo público, casi la mitad se queda en los gobiernos, tanto central como local. Por eso no hay estímulos para el desarrollo de la industria del arte, del espectáculo en el Ecuador. Tenemos que eliminar impuestos a los activos en el exterior. Tenemos que abrir la economía al mundo para incentivar la inversión extranjera en el Ecuador. Para abrir nuevos mercados para productos ecuatorianos. Me explico mejor. Los pisos de cerámica fabricados en el Ecuador, cuando se venden en Estados Unidos, los gringos tienen que pagar un arancel del 8,5%. Pero cuando compran pisos hechos en Colombia, pagan 0%. Entonces es obvio que prefieran los productos colombianos sobre el producto ecuatoriano. Y tras la preferencia de Colombia en lugar de Ecuador, lo que se pierde es empleo en el Ecuador. Necesitamos defender el empleo, crear empleo, para que haya más fábricas de pisos de cerámica. Pero habrán más fábricas de pisos de cerámica si hay más mercado, que entre libremente sin pagar aranceles a Estados Unidos. Igual con las flores. La flor ecuatoriana paga el 6,8% arancel en los Estados Unidos. La flor colombiana paga 0%. Y encima el transporte es más caro desde Ecuador, no solo porque Ecuador está más al sur de los Estados Unidos, sino porque como no hay comercio de importación por la sobretasa arancelaria, por los límites a las importaciones, los aviones llegan medio vacíos, y un avión que regresa con flores al pobre floricultor ecuatoriano, le cobran tanto el flete de llevada de las flores de aquí a Estados Unidos como el flete del avión semivacío que viene de Estados Unidos para Ecuador. Imagine usted que los buses están en Santa Elena y no hay pasajeros de Santa Elena a Guayaquil, y solamente hay de Guayaquil a Santa Elena. El pasaje de Guayaquil a Santa Elena va a costar el doble, porque el bus tiene que venir vacío de Santa Elena a Guayaquil para recoger pasajeros para llevar a la península. Igual pasa en el comercio exterior. Por eso es necesario que en ese caso hayan pasajeros también de Santa Elena a Guayaquil. En el comercio exterior se necesita carga del mundo exterior al Ecuador para que el costo del transporte de nuestras exportaciones sea más bajo. Por eso es necesaria una economía moderna, abierta al mundo. Usted me preguntaba antes de la entrevista qué pienso yo sobre concesiones. Yo he sido muy claro al decir que impulsaremos la alianza público-privada. ¿Qué vamos a lograr con eso? Inversión privada en obra pública. La obra pública va a continuar, pero no con recursos del gobierno, sino con recursos privados. Generadores de empleo, generadores de oportunidades para la economía. Y también tenemos previsto capitalizar con $1.000 millones el Banco Nacional de Fomento. ¿Qué concesionaría? ¿Las eléctricas, por ejemplo? Carreteras, CNT, hidroeléctricas, servicios de telecomunicaciones. El Ecuador tiene mucho. Y lo que tenemos es que, por ejemplo, en nuevas tecnologías en telecomunicaciones ya ir al G5. Muchos países están yendo al G5, no se han quedado en el G4. Y el Ecuador se demoró en entrar a la tecnología de G4 para las telecomunicaciones. Eso lo tenemos que hacer por la vía de concesiones al sector privado, pero con licitaciones públicas internacionales. No a dedo. Y peor, crear monopolios de propiedad del Estado en perjuicio del sector privado. 7:46 en Huancavilca, 8:30 AM, dialogando con el señor Guillermo Lazo Mendoza. Él es candidato a la presidencia por el movimiento Creo Listas 21. Señor Lazo, usted habló del comercio exterior, habló de este acuerdo con la Unión Europea. Los productores
los exportadores hacia ese mercado se quejan de los costos de producción. ¿Cómo los abarataría usted? Eliminando el exceso de impuestos, eliminando la sobretasa arancelaria, eliminando limitaciones e importaciones, eliminando el exceso de trámites. Los trámites generan muchos costos en la producción. La sobretasa arancelaria en lo que se importa, por ejemplo, equipos mecanizados para el campo. Si usted elimina la sobretasa arancelaria, va a bajar el precio de los equipos mecanizados y por lo tanto la producción del agro va a reducir sus costos. Tenemos que lograr la competitividad del Ecuador, pero para aquello el gobierno tiene que dejar de ser un peso muerto sobre el sector privado con el exceso de impuestos y el exceso de trámite. Nuestra propuesta es muy clara. Nuestra propuesta implica reducir 3.000 millones de dólares al año en impuestos para que esos 3.000 millones de dólares se queden en el bolsillo de los ecuatorianos, para que un padre de familia pueda hacer con ese dinero lo que él crea conveniente para su familia, para que un emprendedor pueda emprender, llevar adelante un nuevo negocio que permita la generación de empleo. Y estos 3.000 millones de dólares sobre el total de la carga tributaria, arancelaria y de tasas por servicios del gobierno al sector privado equivale a cerca del 13% del total de la carga. Que nadie vaya a pensar que vamos a desmantelar al gobierno, porque eso sería una locura, absoluta locura. Vea usted, Clever, lo invito al terminar el programa. Visite al dueño de la tienda del barrio y usted le pregunta, ¿qué pasa con tus ventas si subes el precio de los productos? Él le va a decir, no, pues ni loco, no voy a vender. Lo mismo es la política tributaria, Clever. En la política tributaria, ustedes los economistas conocen técnicamente lo que se llama la curva de Laffer. La curva de Laffer no es sino lo que sabe el dueño de la tienda del barrio, que cuando sube el precio de los productos, las ventas caen. Llega un punto en que usted crea más impuestos y la recaudación tributaria cae. Ya pasó este año, subieron el IVA del 12 al 14, crearon impuestos solidarios por el terremoto de Manabí y Esmeralda. ¿Y qué pasó con la recaudación tributaria? Bajó el 10%. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que suba la recaudación tributaria? Bajar impuestos para dejar el dinero en manos de los actores privados que reactiven la economía, que generen empleo, que impulse el crecimiento de la economía. Este año la economía va a decrecer el 2% y se han perdido 350.000 empleos adecuados. 350.000. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que caiga el 3% el próximo año para que se sigan perdiendo empleos? Los ecuatorianos están cansados de una crisis económica, de la pérdida de empleo y también cansados y agotados de la corrupción. Por eso quieren un cambio en el Ecuador. 7:49. Y sigo con Europa. Nosotros no le vamos a vender electrodomésticos, vehículos, equipos, qué sé yo, a Europa. Nosotros le vamos a vender productos salidos desde el sector agrario. ¿Y por qué no, mi querido Clever? ¿Por qué partimos de la premisa que el Ecuador no puede, por ejemplo, atraer inversión extranjera de LG, la empresa coreana, que monte en el Ecuador una gran planta de producción de electrodomésticos? ¿Para qué? Para vender a Europa. Pero es que eso ha pasado en Perú. Si pasó en Perú, aprovechando el acuerdo de comercio con Europa y Estados Unidos, ¿por qué no va a pasar en Ecuador? Tenemos que procurar que eso suceda también en Ecuador, no solo en Perú. ¿Acaso que nosotros tenemos que resignarnos a ser la Cenicienta de América Latina, los hijos de cura? ¿Por qué razón? Necesitamos un cambio, Clever, para un cambio de actitud, un cambio de cultura. El Ecuador sí puede exportar electrodomésticos a Europa y Estados Unidos, atrayendo inversión extranjera, grandes plantas que reactiven también los pequeños y medianos negocios del Ecuador, que generen empleo, que traigan tecnología, que enseñen a administrar, una nueva manera de administrar. Todo eso renova la sociedad, Clever. Y perdóneme que lo contradiga. No, si es posible que el Ecuador, si es posible que el Ecuador exporte electrodomésticos. No me contradice para nada, porque yo voy más allá. El sector agrícola, que como lo sabe usted, absorbe mucha mano de obra. Así es. ¿No? Entonces yo digo, ¿por qué
crea no mucha le mano damos de obra. prioridad al sector agrícola para producir con valor agregado. Tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. En primer lugar, no tenemos, no lo digo por usted, lo digo por el presidente saliente que dice, no, el Ecuador no puede ser exportador de productos primarios. Es que el Ecuador no ha sido un cualquier exportador de productos primarios. Vea la historia, Clever. Claro. El Ecuador ha sido el primer exportador de banano del mundo, ya no lo es. El Ecuador fue el primer exportador de camarón del mundo, ya no lo es. ¿Qué de malo tiene convertirse en el número 1 del mundo? Eso impulsó la economía del Ecuador antes de que haya petróleo. Ahí no hay nada malo. Ahora, ¿que sería mejor exportar licor de cacao y no solo cacao? Claro que sí. ¿Que sería mejor exportar chocolate elaborado con cacao fino de aroma ecuatoriano y no solo cacao? Por supuesto que sí. Y que podamos también exportar electrodomésticos o productos industrializados aprovechando tecnología extranjera, también. Tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo, Clever, aprovechando toda la potencialidad fundamentalmente de la capacidad de trabajo de los ecuatorianos, de la capacidad creativa de los ecuatorianos. El Ecuador puede llegar a exportar hasta tecnología. ¿Cuántos jóvenes ecuatorianos muy bien preparados en universidades del exterior, desde el Ecuador, porque usted ya no necesita vivir en Silicon Valley para poder trabajar en tecnología? No. Usted puede trabajar en tecnología desde el garaje de su casa. Eso ya está demostrado en el mundo, se han roto los paradigmas, ¿no es verdad? ¿Cuántos jóvenes ecuatorianos no puede dedicarse a la venta de tecnología al mundo? Pero hay que facilitar. Si aquel joven establece su empresa para crear tecnología y exportar, le cobra anticipo de impuesto a la renta, pues obviamente hay un desestímulo. Lo que usted tiene es que facilitar con una ley de emprendimiento como la que nosotros vamos a impulsar, para que si tú creas 10 empleos fijos, puedes descontar de la base imponible 20 empleos. Es decir, un incentivo tributario para crear empleo. Así que yo creo en ese Ecuador de oportunidades, Clever, en el Ecuador del turismo, en el Ecuador agropecuario, en el Ecuador industrial, en el Ecuador agroexportador. Yo creo en el Ecuador de la tecnología, de la ciencia, en el Ecuador de la libertad, que cada ecuatoriano encuentre con libertad sus propias oportunidades de prosperidad. Y la suma de la prosperidad individual de cada ecuatoriano nos va a llevar a la gran prosperidad de todo el pueblo ecuatoriano. 7:54. ¿Qué le dicen sus amigos, que tiene tantos amigos usted en el exterior debido a su actividad anterior como banquero, que cuando llegue van a venir con los capitales? Mire, yo no quiero que vengan solamente las personas que yo conozco, porque usted comprenderá que el mundo exterior está lleno de millones de inversionistas. Y yo no conozco a todos, yo no voy aquí a mentirle a usted. Y no es que van a venir porque son amigos míos. Van a venir si este país hace las cosas correctas. Es decir, en materia institucional, si reformamos la justicia para que sea independiente. En materia institucional, si mandamos a la casa al fiscal, para que el fiscal no sea el tío del presidente, sino un verdadero funcionario independiente del gobierno. ¿Para qué? Para que la Asamblea Nacional actúe libremente en su función de fiscalizar y de legislar, y no sea pues el patio trasero del Palacio de Carondelet, como ha sido los últimos 10 años. Para que se sienten las bases de una economía que pueda crecer, eliminando el exceso de impuestos, eliminando el exceso de trámites, abriendo la economía al mundo, suscribiendo acuerdos de comercio, no solo con Europa, con Estados Unidos. Cuando esas buenas noticias lleguen al mundo, los inversionistas van a decir, vamos al Ecuador, vamos a invertir en el Ecuador, porque ahí hay un cambio en el Ecuador. No hay necesidad de ser amigo del presidente de la República, en lo absoluto. Hay que crear las condiciones que esperan los inversionistas para ir a los países más competitivos. Y en eso tenemos que convertir al Ecuador. Hay que producir más porque Colombia, por ejemplo, ya el IVA pasó de 16 a 19%. Hay que producir más, con mayor eficiencia.
pero esa eficiencia, esa productividad se tiene que lograr eliminando el exceso de pesos que ha puesto el gobierno sobre el hombro de los ciudadanos. Yo le hago una reflexión. Hoy en el Ecuador el IVA está en 14, pero cuando usted importa algo, adicionalmente tiene que pagar el impuesto a la salida de divisas, que es 5. Por lo tanto, 19. Solamente por IVA más ISD, usted paga el 19%. Y aparte tiene que pagar los aranceles. Y aparte la sobretasa arancelaria. Entonces, oiga, aquí ya esto es invivible. Por eso muchos ecuatorianos se van, traspasan las fronteras de Ecuador en el norte y se van a Colombia porque allá los productos son más baratos. Más baratos porque ha habido un gobierno más sensato que no ha recargado la actividad privada con tanto impuesto. Don Guillermo Lasso, quiero también desearle los parabienes a usted, a su familia, que le vaya muy bien el año 2017, especialmente con su salud. Muchas gracias. Salud, y que el movimiento Creo pues logre los objetivos deseados, ¿no? Llegar a la presidencia de la República con Guillermo Lasso Mendoza. Gracias, querido Clever. Yo quiero cerrar esta entrevista diciéndole a usted y a todos los ecuatorianos: nos merecemos días mejores. Tenemos derecho a vivir días mejores. Y eso será posible con un cambio. Por lo tanto, los invito a votar con un alto sentido de reflexión sobre lo que requiere el Ecuador en materia institucional, en materia económica. El 85% de los ecuatorianos quieren un cambio de verdad, pues, no un cambio de apellidos, un cambio de cara, un cambio de modelo económico. Quieren un cambio para vivir verdaderamente en democracia, con libertad, con una prensa libre, independiente, que no tenga miedo al gobierno ni a ninguna ley de comunicación, que lleve a cabo el periodismo investigativo, como se llevó a cabo el periodismo investigativo en materia de los Panama Papers, que ayudaron a descubrir los actos que penosamente estamos viendo han sucedido en Petroecuador. Y asimismo, gracias a la colaboración internacional, nos estamos enterando ahora de estos episodios de las coimas que ha pagado la firma brasilera Odebrecht. Necesitamos una prensa ecuatoriana que actúe con libertad, sin temor ni favor, para que lleve a cabo ese periodismo investigativo y nos ayude en la lucha contra la corrupción. Mejores días para usted, Clever, mejores días para la prensa ecuatoriana, mejores días para todos los ecuatorianos. Y ojalá la mayoría de ecuatorianos que aspira al cambio concrete ese cambio en las urnas el 19 de febrero del 2017, votando por Creo y por las listas 21 de Creo, en plancha. Todititito Creo 21. Un abrazo para usted, Clever. Gracias.